Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. A pedido de algunas de vosotras, hoy os voy a contar 20 cosas sobre mí. Bueno, yo creo que mi canal todavía es muy pequeño para hacer un vídeo de estos. 20 cosas sobre mí. De hecho, me habéis pedido 50 cosas sobre mí. Creo que es un tipo de vídeo que tiene más sentido cuando mucha gente te conoce y te sigue. Mi canal tiene menos de un año. Creo que para variar no es mala idea. Así que para que me conozcáis un poquito más, vamos con esto. Entonces, número uno. Número uno, tengo una agendita donde llevo todo lo que es YouTube. En esta agendita me escribo todos los proyectos que tengo para YouTube, etcétera, todo lo que tiene que ver con el canal. Así que, como no podía ser de otra forma, en esta libretita pues tengo escritas las cosas que os voy a contar hoy. Número uno. Soy de Capricornio, del 3 de enero. Capricorniana. ¿Hay alguna que también lo sea? Bueno, mi opinión, no es un mes nada bueno para nacer. Cuando yo vivía en Argentina, en enero estaba todo el mundo de vacaciones. Es como agosto aquí en Portugal. Así que nunca tenía a mis amigas cerca y a mí me celebraban el cumpleaños en noviembre para tener a todas mis amigas junto con el cumpleaños de mi hermana. Aquí en Portugal, bueno, ahora de adulta, te puedo decir, enero es el mes del año que menos me gusta. Es larguísimo, hace un frío de muerte, llueve, está nublado, tiene 31 días, no se termina nunca. Así que para mí, el peor mes para cumplir años. Y vamos al número dos. He vivido en 4 países. Nací en Argentina y viví y estudié en Argentina hasta la universidad. Luego viví 6 meses en España, en Navarra, donde también estudié y vivo en Portugal y tuve también un paréntesis de mi vida en Portugal en el que viví un año y medio en Costa Rica. Punto número 3. Tengo familia en todos los continentes. Familia o familia. En todos los continentes, excepto África. En América del Sur, en América del Norte, en este momento en Oceanía, también en Asia y bueno, y en Europa donde estoy yo. Número 4. Soy argentina, pero tengo raíces gallegas y vascas. Mis bisabuelos, parte eran vascos y parte eran gallegos. Número 5. A pesar de que me ves aquí en YouTube, o tal vez precisamente por eso, soy una persona bastante solitaria. Me gusta estar con la gente con la que me identifico, con la gente que me aporta y que me resulta interesante. Pero hay montones de cosas que me gusta hacer por mí misma. Bueno, en este momento los vídeos, leer, hacer rompecabezas, escuchar podcasts, estar tranquila en mi casa. Así que soy una persona bastante tranquila y solitaria. 5. Lo que más me gusta de mi cuerpo son mis ojos, mis manos y mis piernas. Punto número 6. Cuando tenía 7 años gané un concurso de belleza. No porque fuera la más guapa, probablemente porque era la más coqueta de todas. En esos tiempos, cosa impensable hoy en día, nuestra maestra organizó un concurso de belleza a fin de año en el que todas las niñas teníamos que desfilar en bañador y los niños tenían que elegir a la reina y a las princesas. Todas nos presentamos en bañador. Yo no tenía nada de especial comparada con las demás niñas. Sí tenía el pelo muy largo, tenía el pelo largo hasta la cintura, pero fui la única que se presentó con un sombrero, es decir, una capelina de mi madre, unas gafas de sol
y así toda coqueta. Así que me hice con la coronita. 7. Pasamos a los estudios y la profesión. Yo estudié letras, que en España sería filología. Bueno, en Argentina era general, no era hispánica o no, era filología, pero ahí le llamábamos letras, donde básicamente estudiábamos literatura universal, griego, latín, gramática, filosofía, lingüística. Esa es mi formación. Y además de eso, yo también hice un curso universitario corto, así una especie de posgrado en periodismo y ejercí de periodista. Pero cuando me vine a vivir a Portugal no sabía ni hablar ni escribir en portugués, así que bueno, ahí empecé a trabajar como profesora de lenguas porque también tengo formación en esa área y como hablo español e inglés, son dos lenguas que puedo enseñar en Portugal. 8. Soy una persona súper optimista. Por más problemas que tenga, yo no me imagino que la vida se me pueda complicar. Yo siempre pienso que alguna solución va a haber. Así que bueno, a Dios gracias, no me deprimo y tengo ese espíritu positivo y optimista. 9. Nunca me he teñido el pelo. Sí me hago mechitas una vez al año. Este año todavía no me las he hecho y ya se ha pasado el año. Y con el número 10 llegamos a una locura. Supongo que todos tenemos alguna locura. La mía es que no puedo dormir si no es con un ventilador. No por el fresquito, sino por el ruido del motor. Es decir, yo para dormir necesito un motor. Y ese ruido tipo tren me ayuda a dormirme, además de que totalmente me aísla de cualquier ruido externo que pueda haber. 11. Mi estación del año favorita es el verano, porque tengo la suerte de vivir en Portugal en clima atlántico. Es decir, que hace calor durante el día, pero por la noche hace bastante fresco, hace muchísimo viento, no hay nada de bichos, me encanta el sol. Pero cuando está nublado, hace frío, no me gusta, pero tampoco me altera el estado de espíritu. Si yo estoy triste es porque ha pasado algo, pero si yo estoy bien, puede llover una semana que a mí no me altera el espíritu. Acabo de hacer una pausa y ya os he contado 13 cosas. Creo que venía con la cuenta un poco perdida. Así que vamos a la 14. No soporto las palomas. Me dan un asco insoportable. Y lamentablemente veo que cada día hay más y más y más. Y para mí es una cosa totalmente antihigiénica. Y lo digo porque a mí me encanta ir a tomar café y sentarme en una terraza, pero yo hay cafés que ya directamente he dejado de ir, porque estás, o sea, quieres estar en paz, y para mí es un asco, porque las palomas no paran de darte vueltas alrededor de los pies, desesperadas, buscando migajas. No faltan los casos en los que también las ves subidas encima de las mesas y me da un asco y me parece una falta de higiene tan grande que no lo puedo soportar. 15. De la misma forma que me encanta la moda, también soy una persona bastante intelectual. Hoy en día me estoy más concentrada en mi canal de YouTube, pero en el pasado he leído muchísimo y empecé a escribir un libro intentando llevar al público la literatura antigua, griega y romana, que es preciosa, es divertida. Así que tal vez algún día habrá un canal en YouTube donde vuelque todo lo que he escrito, porque el libro al final nunca lo he terminado. El libro, bueno, el proyecto del libro empieza en los tiempos del Génesis de la Biblia y luego va, digamos, avanzando en el tiempo y juntando toda la literatura que iba surgiendo al mismo tiempo que va pasando la historia de la Biblia. El objetivo es ver
cómo las dos culturas se juntaron. Pero todo esto a base de la literatura. Así que tal vez algún día abra un canal en YouTube donde os cuente todas esas historias antiguas. 16. Soy 99% abstemia. No tomo nada de alcohol y el único alcohol que puedo tomar a veces, alguna comida un fin de semana, a veces si voy a un restaurante, me gusta mezclar un poquito de vino así y el resto agua y hielo. Una especie de tinto de verano, pero sin limón, sin gaseosa, sin dulce. Me encanta el sabor del agua mezclada con vino y uno o dos cubitos de hielo. Es el único alcohol que tomo. Nunca en mi vida he tomado una cerveza con alcohol. Sin alcohol, sí. 17. Tengo una cicatriz horrible en la barriga. Cuando yo tenía 8 años, me encapriché que no quería ir al colegio y no quería y no quería. Y empecé a inventar que me dolía la barriga, que me dolía la barriga, que me dolía la barriga. Tan lejos llevé mi cabezonería que terminé en la urgencia de un hospital cada vez llorando más fuerte porque ya estaba aterrorizada. En esa época no habría ecografía. A mí el médico, me acuerdo perfectamente, que me apretaba la barriga y yo cada vez lloraba más fuerte del pánico que tenía. Me desperté, me habían operado del apéndice. ¿Te lo puedes creer? Yo no tenía absolutamente nada, pero quedé castigada porque me quedé con una cicatriz horrible en la barriga. 18. Me encanta conducir. Yo tuve una época de mi vida prepandemia que yo no iba a ningún lado si no fuera con el coche. Con la pandemia aprendí a caminar, pero no me gusta nada la velocidad. Lo más rápido que yo he ido en mi vida ha sido 140, porque iba en una autopista, digamos así, relajada, que no hay nadie, tú avanzas y de repente mirar el velocímetro 140 ya me da miedo y bajo la velocidad. 19. No es casualidad que no me gusten las palomas, porque no soy nada animalera. Les tengo muchísimo miedo a los gatos. Creo que sobre todo me he traumatizado por la cantidad de gatos callejeros que ha habido siempre en los lugares que yo he vivido en Portugal, de encontrarme gatos de la calle metidos en casa que me han dado sustos, que me han roto cosas. Así que les tengo horror a los gatos. Y los perros, a mí los perros me gustaban, yo incluso tuve perro, pero hace exactamente 2 años me mordió un perro, una experiencia horrible que no te la deseo, duele un montón. Y eso, que el perro me mordió de manera superficial, porque no me llegó a clavar los dientes, me quedó así, como si fuera todo, sí, los dientes me quedaron así, marcados y se me hizo un moratón enorme. Pero es más como que me apretó, no como que me clavó los dientes. Y esto fue en un café con una terraza, que yo entré al café, no sé por qué, el gato me miró y me ladró. Había muchísima gente. Yo entré y cuando salí del café, el perro me estaba esperando en la puerta. Y yo pensé, Marcela, aquí hay un montón de gente, o sea, seguro que no pasa nada. Y yo avancé, puse un pie afuera y me mordió aquí en el muslo derecho. Así que lamentablemente también les he cogido miedo a los perros. Última cosa sobre mí que te voy a contar, la número 20, es que como a mí me encanta leer, yo he leído muchísimas novelas históricas siguiendo buena parte de la historia de España. Y en base a las lecturas que he hecho, he organizado un montón de viajes por diferentes partes de España para ver en vivo y en directo los lugares, los ambientes de todo lo que había leído. Así que esa es otra idea que también tengo eventualmente, también hacer un canal sobre libros y viajes. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17. Así que bueno, creo que ya me conoces un poquito más. Espero que te haya gustado. Si no me conocías y crees que soy una persona que te puede interesar y aportar algo, no te olvides de suscribirte y sígueme, así podemos seguir creciendo en este canal. Os mando un beso, os agradezco muchísimo el apoyo, el interés y que estéis aquí conmigo. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.